Gracias por mantener la sintonía y mantenerse luego de retornar en esta pausa. Tal como le informamos en esta tarde, contamos con la presencia del licenciado Javier Suárez, con quien vamos a debatir todo lo concerniente a la resolución que regula el trabajo doméstico. Para nosotros es un verdadero honor contar con su presencia y, a pesar de la cantidad de ocupaciones y compromisos que tiene, pues haber aceptado nuestra invitación nos honra. Buenas tardes, Javier Suárez. Y bienvenido una vez más a este tu espacio, Soberanía Popular TV, Impacto Jurídico y Más, que no es la primera vez que asiste y que agradecemos muchísimo tu presencia. No, muchísimas gracias a ti, Rosy. Como no, ante un llamado tuyo hay que venir, a los amigos se apoyan. Gracias. Siempre. Bueno, pero nosotros estamos encantadas de tenerte aquí en el programa. Igualmente. Realmente es un honor y sobre todo, señores, si ustedes ven el currículo de nuestro invitado, realmente es algo impresionante y solamente para que ustedes tengan una pequeña idea de con quién vamos a conversar esta tarde, pues vamos a decirle solamente algunas reseñas puntuales, porque es tan amplio que realmente para poder aprovechar el tiempo pues no podríamos abundar mucho. Pero sí decir que el doctor Suárez es graduado en licenciatura de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, realizó estudios superiores especializados en doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. También realizó una maestría en Derecho de Seguridad Social en la Universidad Carlos III en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Él habla fluidamente 3 idiomas, el español, inglés, francés. Y además de eso, y como punto muy importante para esta entrevista, pues estamos ante uno de los principales asesores en Derecho Laboral del Ministerio de Trabajo. Realmente te reiteramos la bienvenida a este espacio. Gracias. Y nada, comenzamos a aprovechar todos esos conocimientos que tiene sobre el tema que hoy nos ocupa. Javier, de forma inmediata tenemos una pregunta obligada y es sobre la resolución. ¿Cuál es el amparo legal desde el aspecto de tu conocimiento y, como bien señalaba Sonia, como asesor del ministro de Trabajo, que avala esta resolución, y para que nuestros televidentes entiendan en qué consiste de manera específica? Sí, el aval jurídico, o sea, la legalidad de esta resolución se basa primero en la Constitución de la República, que establece que una vez los convenios ratificados por el Estado Dominicano pasan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango constitucional, con una ley con rango constitucional, y que son de aplicación directa e inmediata por todos los organismos del Estado. Entonces, a partir de ahí, y el convenio 189 de las trabajadoras domésticos establece que una de las formas de aplicación es los mecanismos que tiene el ordenamiento jurídico nacional. Y esos mecanismos, dentro de uno de ellos está el artículo 421 del Código de Trabajo, que le da la facultad al ministro de Trabajo de regular las relaciones laborales. Y eso fue lo que se hizo con esta resolución que dictó el Ministerio de Trabajo. Y con las otras tienen sus particularidades, pero el fundamento legal de esta es eso que te acabo de comentar. Javier, el convenio al que haces referencia efectivamente establece una especie de lineamiento en que los países deben acogerlo de acuerdo a lo que son sus normativas internas. Entonces, nosotros anteriormente sí teníamos disposición con relación a lo que era la empleomanía que se dedicaba precisamente a los trabajos domésticos. Entonces, ¿por qué cuando ustedes asumen esta resolución, la jornada de trabajo que existía y también, ¿por qué no?, la cercanía quizá con otros sectores como los restaurantes, el sector turismo, no fueron tomadas en consideración y ustedes crearon una jornada regular de 8 horas? Mira, el convenio, vamos a retroceder un poco más hacia atrás, a 6 meses. Recuerda que el primer borrador de resolución era muy diferente a este borrador, a esta resolución final. ¿Y por qué fue esto? Bueno, por la consulta pública que se hizo, se recibieron muchísimos correos electrónicos, se analizaron la consulta pública, se determinaron por tema incluso que decían, hay una matriz de esa consulta pública. También se hicieron muchísimas reuniones con el MEPIP y con el PNUD, con CEPAL. O sea, fue un trabajo intenso durante muchísimos meses que evidentemente trajo el 1 de septiembre la publicación de esta resolución. ¿Y por qué se equipararon, vamos a decir lo que es la palabra correcta, a los demás trabajadores de la sociedad dominicana? Porque así lo manda el convenio.
El convenio en su artículo 10 establece claramente que hay que equiparar en cuanto a horas de jornada, en cuanto a horas extra, en cuanto a salario de Navidad, vacaciones y un sinnúmero de derechos más que establece este artículo 10. Y eso fue lo que se hizo con la resolución, establecer una jornada de 8 horas. En la consulta hubo de todo en cuanto a la jornada, se hablaba que dejaran la jornada igual, que la pusieran, una de las soluciones fue ponerla como intermitente, que tendrían una jornada hasta de 10 horas, pero al final, y viendo lo que es, vamos a decir, fue la primera lucha de los trabajadores en el mundo y el primer convenio, lo de la jornada, evidentemente las trabajadoras y trabajadores domésticos se merecían una jornada de 8 horas y eso fue lo que al final se plasmó en la resolución. Con relación a lo del salario mínimo, es otra de los cuestionamientos que nos hacemos. ¿Por qué establecer un salario mínimo dejando de lado lo previsto por el Código de Trabajo que no ha sido modificado respecto al salario en especie que recibe la trabajadora doméstica? Lo que pasa es que sigue recibiendo ese salario en especie. O sea, lo que hizo el Comité Nacional del Salario fue establecer el mínimo en numerario, pero el salario en especie sigue estando ahí porque seguimos dándole, incluso seguimos dándole cosas que en el 92 no se daba, porque fíjate que en Código dice alimentos de calidad corriente. Ya eso no sé, la trabajadora doméstica y el trabajador doméstico consumen lo mismo que se consume en el hogar, salvo raras excepciones de señoras que piden cosas en específico que no se consumen en el hogar. Pero sigue existiendo esa participación de ese 50% de lo que es el numerario. Y evidentemente a mí me gusta decir que esto es un salario extraordinario, que no debe de contarse para nada, porque es para realizar las labores. No es por las labores que tú realizas, sino que evidentemente el trabajador o la trabajadora doméstica debe beber agua, comer, etcétera, etcétera. Nosotros vimos, Javier, que cuando sale la primera resolución, la primera se refiere específicamente a aquellas que van a agotar una jornada de 8 horas y un salario mínimo de 10,000 pesos. Entonces, como bien has establecido, eso se equipara a lo que es la jornada normal o habitual que tiene todo trabajador en República Dominicana. Pero hay un tema con la doméstica. La mayoría de los trabajadores. Bueno, la mayoría, sí, porque sí. hay diferencias. Sí, hay trabajadores intermitentes y, por ejemplo, en cuestiones de minas no se puede trabajar más de 6 horas, etcétera. Y exactamente, aquí hablando de los trabajadores intermitentes, es bueno llegar a este punto. Las domésticas y los domésticos no siempre agotan esa jornada diaria de 8 horas, sino que hay intermitentes. Entonces, vemos que después que sale esa resolución, pues se puede decir que el Ministerio de Trabajo emite un complemento o un comunicado complementario donde habla de el pago por día. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Sí, el reglamento de aplicación del Código de Trabajo establece esos números, evidentemente, y habla de que el salario diario es la obtención del salario mensual dividido entre 23.83. En este caso, haciendo ese cálculo partiendo de los 10,000 pesos, estamos hablando de 419 pesos, redondeado estaríamos hablando de 420 pesos. Entonces, cualquiera persona que tenga un trabajador o una trabajadora doméstica 2 veces a la semana, pues evidentemente debe respetar ese monto mínimo. Y generalmente, en la mayoría de los casos, es por encima de ahí. Hay gente que van 2 veces a la semana y le pagan, creo que 6,000, 7,000 pesos, o sea que mucho por encima de ese mínimo estipulado. O sea que ahí no habría problema. Lo que sí, las personas deben de respetar ese mínimo por jornada. Y desde el Ministerio de Trabajo hay muchísimas... ahí se está preparando, además de la guía que ya se sacó, se está preparando un documento donde hay preguntas frecuentes con sus respuestas, porque es necesario hacer una campaña de concientización en estos 3 meses que faltan para que entren en vigencia todas estas resoluciones. Interesante que aclaras que el tema de la resolución que entra en vigencia en los próximos 3 meses y que vamos a aclarar mediante esa guía que el Ministerio se apresta a preparar, huelga a redundar en estos momentos. Hay una pregunta que nos inquieta mucho y es el tema del registro del contrato.
O sea, sabemos que, bueno, las amas de casa, de clase media, las dueñas de hogar, que tienen cierto nivel de facilidades de poder accesar a un computador, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir un contrato de trabajo de los que requiere el ministerio para registrar un contrato de domésticos? Y la modalidad de ese contrato. Sí, Exacto. mira, se está haciendo un borrador de contrato que se va a subir a la página web del Ministerio de Trabajo para que se tenga como una guía. Ahora, ¿qué dice la resolución en este sentido? La resolución dice preferiblemente deberá hacerse por escrito. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esté puesto en papel, sobre papel, qué tiene que hacer cada quien, cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Pero no es obligatorio, eso puede hacer verbal. Lo que sí va a ser obligatorio es usted registrar ese trabajador doméstico en el Ministerio de Trabajo a través de una plataforma que también se está creando para que simple, desde un teléfono, desde un app que vamos a tener, simple, o sea, empleadora fulana de tal, trabajadora fulana de tal, salario tal, presta servicio en tal sitio, y se va llenando al paso, te le da a enviar y eso le van a dar un acuse de recibo donde usted ya registró su trabajador o Eso es trabajadora como doméstica. equiparándolo a una planilla de personal fijo, pero para los domésticos. Exactamente, o con una visión de una persona física que no es un empleador común y corriente, como una empresa, por decirlo de alguna manera. Y así también se va a hacer para la plataforma de la Seguridad Social. O sea, esto va a ser súper amigable. Usted lo va a poder hacer desde un teléfono celular o asistiendo tanto al Ministerio de Trabajo como a todas las representaciones locales. También se le va a dar asistencia. Y, como decían en broma unos amigos los otros días, usted se lo da al niño de la casa, que el niño de la casa rápidamente lo va a poder hacer. Así de fácil va a ser subir estas informaciones a ambas plataformas. Javier, y nosotros sabemos que en nuestro país, como casi en todo el mundo, existe el multiempleo y las domésticas no escapan de esa situación. Laboran para varias casas y vemos que en la resolución uno de las, que podríamos llamarla así, uno de los logros o de los que han alcanzado es la inscripción de la doméstica en la seguridad social. Pero ¿qué pasa? Nos queda claro, por lo menos me queda claro, cuando tú tienes un solo empleador, pero cuando una doméstica o un doméstico tiene 2 o 3 empleadores, ¿a quién le corresponde hacer esa inscripción a la Seguridad Social? ¿A los 2 o a los 3? A todos le va a corresponder. O sea, el pago es para todos. No va a importar el monto de salario, sino que va a ser un pago fijo. El empleador va a tener que pagar 571 pesos, la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico 28, y el Estado aportará 260 y pico de pesos para completar ese aporte único. Es un programa piloto, podrá irse mejorando en el camino, pero evidentemente, como tú decías, es un logro muy grande, que le va a servir, y que hay que subrayar y puntualizar eso, que le va a servir mucho más al empleador, le va a servir también a la trabajadora doméstica, pero mucho más al empleador. Porque ¿qué pasaba? En ciertos hogares lo que se hace ahora es ponle en la empresa para que tenga seguridad social. Evidentemente eso te crea un riesgo, porque en cuanto a términos de prestaciones laborales, en la empresa le corresponde todo. En la casa no, que esa fue otra de las cuestiones que también se dejaron claros en la resolución, Eso, que no le toca preaviso de cesantía, y eso salió de las consultas públicas. Pero evidentemente al empleador es que le va a... ¿Qué pasa ahora cuando una trabajadora tiene un accidente? Tiene que vivir de la beneficencia prácticamente del empleador, si quiere hacerlo. Pero ¿qué va a pasar ahora? Si tiene un accidente, el seguro de riesgo laboral le va a cubrir todo, incluso hasta un accidente en trayecto. Y tienen cuestiones muchísimo mejor que nosotros, porque tienen hasta 5,000 pesos de medicina, 5 pagos. Y pueden asistir a cualquier emergencia del país, que todas están cubiertas. O sea, es un paso de avance, de dignificar este sector, que yo creo que era de la mano de los trabajadores dominicanos, uno creo que era el único que faltaba. Sí, pero hay algo que no me queda claro. Esos 571 pesos que tienen que pagar los 3, el empleador. O sea, ¿se va a dividir de manera prorrateada entre los 3 No. o cada quien tiene que aportar 571 Cada quien pesos? tiene que aportar 571 pesos al sistema. El hecho de ser empleador
te obliga a aportar la suma de 571 pesos al Así sistema, es. no importa que la jornada de tu trabajadora sea intermitente, o sea, no importa que no tenga No completando importa cuál las sea la 8 jornada. horas, sino que una trabajadora que te preste servicio 2 veces a la semana tendrá la obligación de estar registrado por ti en la Seguridad Social. O sea, que si tú tienes 500, un empleador 571, 3 empleadores, cada uno 571. Sí. Correcto. Es un aporte al sistema. Recordemos que es el Ya. contributivo subsidiado. O sea que Hay es una parte fortaleciendo. importante, y tomando la explicación que das de que en las vistas públicas fue uno de los puntos que dejaron fuera de la resolución, y es el no beneficio de prestaciones laborales y obviamente de no participación en los beneficios, porque no se trata de una empresa. Cuando vemos que es una de las consecuencias de la no inscripción en la Seguridad Social es la figura de la dimisión, Javier, ¿cuál sería la sanción que recibiría una ama de casa, una casa de familia frente al no cumplimiento de la resolución? Bueno, en ese caso vamos a tener que esperar las decisiones de los tribunales y la casuística de cada uno, porque evidentemente no le corresponderían en principio las condenaciones del artículo 95 ordinal tercero, sino daños y perjuicios por la no inscripción en la Seguridad Social, porque evidentemente, como tú dices, eso es una relación diferente, no es en una empresa. Exacto. Por eso no tienen participación en los beneficios, pero y también el trabajo doméstico es especial. Recordemos que el trabajo doméstico viene diciendo que se rige por las cuestiones de este título, o sea que también por la resolución se va a regir, y la resolución no habla de ese tipo de cuestiones. Fíjate que al sacar preaviso y cesantía tú puedes terminar una relación sin ningún problema, porque estamos hablando de una casa de familia. O sea, sí, es una cosa que es inviolable. Si yo no quiero tener una persona en mi casa, no puedo decirle en tanto tiempo vamos a terminar este contrato. ¿Tú entiendes? Es un complejo, bastante complejo la dinámica que hay en el servicio doméstico. Muchos trabajadores domésticos son parte integral de la familia. Porque, por poner un ejemplo, a mí me dieron mucho cocotazo, gente de confianza. Trabajadoras domésticas que duraron años en mi casa. Entonces, hay otras que no, que la relación no es así. Entonces, esto vamos a decir que esto es un quebrantamiento del status quo que teníamos hasta ahora. Y en 3 meses vamos a ver un cambio en la dinámica. Incluso ya venía dándose, porque generalmente ahora se contratan por 2 o 3 días a la semana. No siempre son todas condormidas. Se ha ido, vamos a decir, migrando a esa forma. Javier, danos un permisito para hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Porque realmente es un tema que yo sé que muchas personas, amas de casa, profesionales, hombres, mujeres, estamos todos aquí pegados al televisor viéndote, sí, escuchándote y aprendiendo, porque es un tema que a todos nos toca. Entonces te vamos a pedir que nos permita hacer esta pequeña pausa comercial, y a ustedes que se mantengan en sintonía con nosotros, que volvemos inmediatamente después de estos anuncios comerciales. Gracias, amigos, por mantener la sintonía con Impacto Jurídico Más aquí por Soberanía Popular. Antes de irnos a la pausa, pues estábamos conversando con el doctor Javier sobre un tema que nos impacta en el diario vivir a cada uno de nosotros. Ha sido impactante, Javier, esta resolución, ha creado un conflicto dentro de los hogares, y me daba importancia lo que decía. Incluso hasta en mi propio hogar creó un conflicto sí, cuando salió la resolución. Pero es, como decía antes de irnos a la pausa, evidentemente es un cambio de forma. ¿Y qué vamos a tener que hacer como sociedad todo? Conciliar la vida laboral y familiar. Sí, eso, porque en tu casa si se desayuna no se come, y si se come no se cena. ¿Cómo así? Claro. Ahí me perdí. Ubícalo, Sonia, porque él se perdió. Porque con estas 8 horas, la que te hace desayuno, si se va de descanso no te hace cena, y si te hace cena no te hace comida. No, evidentemente ahí vamos a tener, como dice la resolución, de las 8 horas y las 44 horas a la semana. Vamos a tener que conciliar ahí. Por ejemplo, en una casa de familia, me imagino, por ejemplo, la de Rosy, todos se van a las 7 de la mañana. Evidentemente el trabajador hace cierta cosita y se queda en la casa solo. Lo que pasa, Javier, que lamentablemente en nuestra sociedad, nos guste o no, como dice un popular programa, la mujer tiene una carga importante. Y sí, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, hablando de cargas. Y esto ¿está el Ministerio de Trabajo preparado con sus plataformas
y su personal para dar apoyo a toda la sociedad que lo va a requerir con la aplicación de esta resolución? Sí. ¿Están listos? Sí, sí, estamos listos y evidentemente en estos 3 meses nos tenemos que preparar muchísimo mejor con pruebas, sacando, vamos a decir, campañas publicitarias que se ordenen la resolución. Hay un apartado que ordena al Departamento de Comunicaciones a hacer campañas anuales y que estén dentro de su programa organizativo anual. O sea, es un mandato. Y evidentemente sí, se va a estar preparado. No creo, estamos hablando de una, vamos a decir, 250,000 trabajadores alrededor. No creo que vaya a pasar como pasado con las avalanchas de resoluciones que también fueron atendidas, de suspensiones en su momento con la pandemia, pero sí va a haber una avalancha cuando comience. Y evidentemente sí, se está preparando el terreno, incluso dando cursos al personal sobre la resolución que se van a dar la semana que viene, para que eso estemos prestos todos, vamos a decir, dentro del Ministerio de Trabajo, a dar esa asesoría que tanto va a necesitar la población. Así es. Aparte de los conflictos a nivel de hogar, también debemos resaltar que hemos tenido muchas opiniones encontradas a nivel del mundo jurídico. O sea, los profesionales del derecho, los especialistas en el área constitucional, en el área laboral, pues distan en oportunidades de la resolución, algunos que no están de acuerdo, otros que sí están de acuerdo y que entienden que tienen un aval legal, por así decirlo, que no transgrede la legalidad de la norma. Sin embargo, hay muchos que son de opinión que el Ministerio de Trabajo no tiene la competencia, no tenía la calidad, vamos a decirlo para que nuestros televidentes nos puedan entender, para dictar y resolutar, o sea, modificar la ley a la luz de mucho que entiende que ha sido modificado el Código de Trabajo en virtud de un convenio que así lo ha entendido el Ministerio de Trabajo. Hay situaciones que el Código de Trabajo no prevé en favor de los domésticos y otras que sí, que nos cuestionamos si con esta resolución las necesidades han sido mejoradas o no. Y una de ellas es que el Código de Trabajo no prevé licencia de maternidad para la trabajadora doméstica y podemos deducir que como ya van a estar inscritas en la Seguridad Social, pues sí van a recibir esta protección. De igual modo, en favor de la trabajadora doméstica, el código habla de la licencia con disfrute de salario, o sea, cuando la trabajadora está de licencia, ¿qué va a pasar con esa parte de la trabajadora que tiene un derecho en beneficio de ella con relación a la licencia de salud o por enfermedad común? Por eso decía que es un gran paso de avance esta cuestión de tener a trabajadores y trabajadoras domésticas en la seguridad social y específicamente de la trabajadora doméstica, como tú decías, va a tener ese subsidio. O sea que vuelve a ser, por ejemplo, también en beneficio, vamos a decir, del empleador y sobre todo en beneficio de la criatura que van a hacer. Porque evidentemente una madre, yo sé que tú lo eres, no sé, sí, Sonia también. Bueno, ustedes dos que son madres, saben lo que es tener un hijo y separarse de él a escasas semanas de su nacimiento. Es algo totalmente inaceptable como sociedad. Por eso también fuimos signatarios del convenio 183 que aumentó a 14 semanas de 12 que teníamos anteriormente. Entonces sí, evidentemente con este ingreso a la seguridad social, una vez que tenga la cotización y los aportes necesarios, que ya eso dictaminará el Consejo cómo se hará, pues sí van a tener ese subsidio por maternidad, esa licencia que le va a cubrir el salario de los últimos 12 meses. Y también, en ese sentido, van a tener el subsidio por lactancia. O sea, fíjate hasta dónde llega esto, fíjate dónde se han reconocido ciertos derechos que no tenían estas trabajadoras domésticas y que las demás trabajadores sí tenían. Entonces, evidentemente es un gran paso de avance y va a ser, vamos a decir, va a ser beneficioso no solo para la trabajadora, sino para el empleador, que en esos momentos también decía, mira, toma para tu parto, toma esto, y a lo mejor a veces hasta le pagaba el salario completo por desconocimientos. Entonces, esas campañas van a clarificar todo eso y decir que sí, que evidentemente tienen ese subsidio, o sea que va a ayudar bastante. Javier, nosotros hemos hablado de la empleada doméstica de las casas, pero hay otro tipo de empleados que realizan funciones domésticas y sobre todo ocurre mucho
en lo que son los edificios que están constituidos como ONG. Entonces, hay personas que se dedican precisamente a lo que es la limpieza del edificio, lo que es el mantenimiento propiamente del edificio, y hasta a veces hacen sus funciones de guardia del edificio. Estos empleados entran dentro de lo que es la resolución de los trabajadores domésticos, o tienen una regulación especial diferente que deben de tomar en cuenta los dueños de edificios. No, estos trabajadores no entran, incluso no entran desde el código y no entran tampoco en la resolución, porque en el primer artículo se define quiénes son los trabajadores domésticos. Hay un párrafo bien claro que dice que no son empleados domésticos los trabajadores que prestan servicio a un condominio. Entonces, evidentemente, estos trabajadores van a entrar vamos a decir, en el edificio que está constituido, y tiene que registrarse en Seguridad Social y un sinnúmero de cosas y tener todas sus cuestiones al día. O sea que no van a entrar en este... Con relación a lo del incumplimiento, que hablábamos de la sanción y que debemos esperar las decisiones de los tribunales, ¿cómo va a controlar el Ministerio de Trabajo? Porque sabemos, por ejemplo, que a través del Departamento de Inspección se hacen comprobación de planillas anuales. En el caso de esta resolución, ¿cuál mecanismo ha visualizado el Ministerio de Trabajo, tratándose de un hogar, que puede utilizar para hacer comprobación de cumplimiento de esta resolución? Fíjate, como tú dices de entrada en tu pregunta, que evidentemente es una de las grandes preocupaciones de la sociedad dominicana, estamos hablando, vuelvo y repito, de una casa de familia, un hogar inviolable y sagrado según la Constitución de la República Dominicana. La inspección va a existir, pero va a existir de otra manera, no como las empresas, que el inspector, por el convenio 81 y por un sinnúmero de cosas que establece el Código de Trabajo, evidentemente puede entrar sin solicitar ningún tipo de permiso. Esto no, esto va a ser muy diferente. Por eso te digo que se están elaborando cursos, se están elaborando protocolos y un sinnúmero de cosas para estar preparado a principios de diciembre o antes incluso, porque evidentemente la forma de fiscalizar va a ser un poco complicada, pero se puede hacer con una simple llamada telefónica. Mire, por aquí está fulana, por aquí está fulano, vamos a llegar a un entendimiento, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero evidentemente sí va a haber la fiscalización. Javier, y en el caso de esta misma fiscalización, que más bien es con el cumplimiento del horario, el pago de salario y todo lo demás, todos esos derechos accesorios que tenían, prestaciones accesorias que tenían muchas veces las trabajadoras domésticas, porque tú bien comentaste algo, es una relación simbiótica lo que existe entre el dueño de la casa y la empleada. En el caso mío, mi empleada es la dueña de la casa. Entonces, sí, ella es la que dirige el hogar, pero existen situaciones ahora en el que quizás uno se sienta comprometido a que esas 8 horas te rindan. Entonces, ante el incumplimiento por parte de la trabajadora de lo que es de lo que son sus obligaciones primarias, de lo que es el mandato directo que le da el propietario o el ama de casa, los contratos, la violación por parte de ella, porque si ya estamos claros con relación a si yo lo violo, y en el caso de que lo viola la trabajadora. Bueno, evidentemente ahí usted o vamos a decir o llegan a un entendimiento o simplemente terminar la relación laboral, porque si no le conviene, vamos a decir cómo le están prestando el servicio, si no llegan a un entendimiento de, mira, estas son las horas de servicio, mira, tú no me estás cumpliendo, pues evidentemente terminar la relación laboral, pagarle su derecho adquirido y ya ahí terminó. O sea, no es una cuestión de vamos a decir, despedirla, porque no hay necesidad, sino simplemente terminar la relación laboral. Es bueno establecer los derechos adquiridos, que son, porque sí, hay un gran público que no es jurídico. Bueno, son en este caso específico, y así lo dice la resolución, son el salario de Navidad y las vacaciones, y el salario que devengó hasta el momento de la terminación del contrato de trabajo. Eso es lo que hay que pagar. Realmente la resolución, Javier, debemos reconocerte públicamente que tiene muchas luces. Realmente tiene muchas luces, hay mucha preocupación, que si fue o no, pero tiene muchos beneficios. Yo imagino, y te pregunto, que en esas vistas públicas que dice que aperturaron y que sabemos, si recibieron opiniones de las asociaciones de mujeres domésticas, porque hemos escuchado mucha preocupación de que le preocupa al sector de la trabajadora doméstica perder otros beneficios que actualmente reciben por el hecho de no ser
por denominarlas trabajadoras porque no estaban en el sistema contributivo, sino más bien en el subsidiado. Y que a través de ese sistema del subsidiado recibían salud, obviamente no riesgos laborales ni fondos de pensiones, pero tenían beneficios a través de programas como bono luz, bono gas, que ahora, al momento de que se regularice la condición de asalariada, se supone que vayan a perder. Entonces esa es la pregunta. Sí, ahí te diría lo siguiente. Si tiene un salario por debajo de 20,000 pesos, no va a perder ninguna de esas asistencias sociales. Eso tiene que quedar claro. Incluso van a pasar del régimen, como tú decías, subsidiado al contributivo subsidiado, que es muchísimo mejor. O sea, lo que van a tener ahora, pueden, como decía anteriormente, pueden ir a cualquier emergencia, que van a ser atendidas 5 pagos sin necesidad de nada. O sea, van a tener el pago completo de sus emergencias, que ya de eso de entrada es un beneficio muy grande. Entonces, evidentemente, si tienen salario por debajo de 20,000 pesos, no van a perder esos subsidios, porque así se ha estipulado. O sea que lo recomendable es que si nuestras trabajadoras domésticas tienen un salario por encima de los 20,000 pesos, es que la dejemos registrada con un salario menor para que no la afectemos. Bueno, yo te diría que no, que la registro con el salario que es, porque eso no sería conveniente. Para ayudarlas, Javier, para ayudarlas. Yo sé, pero en definitiva vamos a tener que buscar muchos mecanismos para entendernos entre todos, porque comenzando porque estamos dentro de un hogar, ya la cosa bastante se complica. Yo realmente quiero reconocerte que para mí la gran luz que tiene esta resolución entre todo lo que han hecho es precisamente el que estas trabajadoras y trabajadores ingresen a lo que es el sistema de seguridad social. Sí. Para mí es algo que realmente espero que se mantenga independientemente de la suerte final que tenga esta resolución. Sí me gustaría, por un tema social y por un tema como tú bien has dicho, el empleado doméstico es parte de la familia, el empleado doméstico es quien nos asiste en la casa y nosotros debemos de verle consideración y respeto. Así es. Entonces, realmente para mí, te la extiendo a ti y dándotela a ti, se la extiendo al ministro de Trabajo. Y a un gran equipo que está detrás de todo esto. Sí, realmente sé que es un gran equipo que está en el ministerio. Y entiendo que ese punto ha sido realmente algo con lo que ustedes van a pasar a la historia. Me parece que ha sido un gran logro. Esperemos que tenga suerte con el tema de la aplicación y quizás de una posible atacamiento directo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, si se da, estamos prestos a defender nuestro criterio, evidentemente. Javier, llegamos al final de este programa y sabemos que tendremos que invitarte a otros más a partir sobre todo de la implementación de la resolución, de cómo vaya desenvolviéndose la misma, y yo también me sumo a la felicitación porque se dignifica realmente el trabajo doméstico independientemente de que no estemos de acuerdo con algunas puntualizaciones y detalles, pero a la final lo que vemos es la cantidad de luces que tiene la misma, sobre todo en el aspecto de dignificar el trabajo doméstico e equipararlo a esos derechos a la seguridad social que incluso en nuestra Constitución está prevista. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias por haber sacado este tiempo para todas las personas que siguen Soberanía Popular TV a través de este espacio Impacto Jurídico y más. Buenas tardes, estimados televidentes, y hasta la próxima entrega.